Hola jóvenes, les habla el profesor Misael del Colegio Augusto Salazar Bondy de Guaribamba. Bienvenidos a la segunda clase virtual de matemática para primer año de educación secundaria, cuyo capítulo es organización de información. Bueno, preparados, listos, empecemos. ¿Para qué organizamos una información? Organizamos una información, jóvenes, para mejorar la capacidad de comprensión o entendimiento de un tema específico. Puede ser, por ejemplo, organizamos en una tabla de conteo los datos registrados en una encuesta de preferencias deportivas, comidas favoritas, cursos, edades, géneros, tallas, en fin, muchas cosas más, para así entender el tema de forma más efectiva. ¿Qué dijiste, profesor? ¿Encuesta? ¿Tabla de conteos? Exacto. Se organiza la información de una encuesta en tablas de conteo con el propósito de analizar o producir nueva información importante para la toma de decisiones. Aquí podemos observar, jóvenes, una tabla, por ejemplo, de conteo, en la cual tenemos 3 columnas, ¿no? Número de hermanos, el recuento con puntos y el resultado en números. Continuamos. ¿Qué es una encuesta? Alguna vez seguramente has escuchado, se encuestó a tal población para saber el índice de pobreza que existe en ese lugar. O por ejemplo, se hizo una encuesta en un colegio tal para saber el rendimiento académico de los estudiantes. Pues sí, muchas veces en tu vida cotidiana has escuchado esta palabra encuesta. Entonces, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es un método para reunir información. ¿Y qué pasos tiene una encuesta? Primero, nosotros tenemos que definir qué se desea reunir datos. A ver, vayamos con un ejemplo. Primer año de secundaria. ¿Qué preferencias tienen, por ejemplo, en los deportes? ¿Quiénes juegan vóley? ¿Quiénes les gusta fútbol? ¿Quiénes les gusta básquetbol? No lo sé. Se define un tema específico para reunir datos. Segundo, una vez definido eso, debemos hacer, dice, la pregunta a cada persona, pero solo una vez, para saber qué deporte más le gusta. Tercero, registrar en una tabla de conteo esta información. Eso viene a ser, de manera más sucinta, una encuesta. Aquí podemos observar, jóvenes, por ejemplo, una figura en la cual dice, ¿no? Reporte COVID 2019, situación al 19 de marzo. Con la información real que cada departamento ha enviado al gobierno, ellos han organizado esta información y han sacado un resultado, jóvenes, en la cual sacaron como conclusión cuántos infectados son, cuántos han fallecido, cuántos están en cuarentena. En realidad, jóvenes, esta información que ha sido organizada, se ha hecho un análisis estadístico, se ha graficado y se ha llegado a la conclusión. Por ejemplo, nuestro presidente de la República ha tomado la decisión, con esta información analizada, de decir que la cuarentena todavía se prolonga. ¿Con la finalidad de qué? De salvaguardar nuestra salud. Entonces, jóvenes, si nos damos cuenta, estamos entrando a la primera parte introductoria de la estadística. ¿Sí? Nos damos cuenta que las matemáticas son importantes, ¿no? Y que se aplican en la vida real, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. Ejemplo número 1. Marcos hizo una encuesta y preguntó a sus compañeros de clase: ¿cuál es tu materia favorita? Registró las respuestas en una tabla de conteos. Ya te expliqué que lo que podemos ver acá, esta es una tabla de conteos, en la cual, en la parte superior, va el título, ¿no? Encuesta sobre curso favorito, dice. Muy bien, aquí está. Segundo, se ha categorizado en 2. Curso favorito, la primera columna, en la cual tenemos lenguaje,
matemática, ciencia, religión. Y en la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta, jóvenes? Observen acá. A ver, con otro color para que entiendas. La frecuencia absoluta es el número de sucesos que se repite con mayor frecuencia. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, vamos acá. El curso de lenguaje. ¿Cuántos alumnos prefieren el curso de lenguaje? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, 8 jovencitos. Tenemos 8 estudiantes que prefieren el curso de lenguaje. Eso viene a ser la frecuencia, el número de sucesos que se repite con mayor frecuencia. ¿Cuántos tienen preferencia por lenguaje? Es la frecuencia absoluta. ¿Entendido? Listo. Matemática, ¿cuántos van? 6. Ciencia, ¿cuántos son? Si me ayudas a contar. Muy bien. 7. Religión, a ver, ¿cuántos serían? Muy bien, 5. Entonces podemos decir que en esta encuesta sobre el curso favorito, podemos decir, lenguaje prefieren 8, matemática prefieren 6, ciencia 7, religión 5. Dime, ¿cuál es el curso que tiene mayor preferencia? ¿Podemos decir? Muy bien, el curso según este cuadro de mayor preferencia viene a ser lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene 8 estudiantes que prefieren más este curso. En segundo lugar, ciencia. En tercer lugar está nuestro curso, jovencitos, matemática. Entonces, con este resultado, yo como profesor, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar cierta decisión, ¿sí? ¿Qué está pasando? Los alumnos no les gusta mucho la matemática. Entonces tengo que yo tomar una decisión, tal vez generar nuevas estrategias de aprendizaje. No lo sé, ¿no? Para eso nos sirve estas informaciones que estamos organizando. Bueno, continuamos. En total, si nosotros sumamos, jóvenes, sumamos 8 más 6 más 7 más 5, nos da un resultado de 26. Y este 26 representa la cantidad de estudiantes, ¿ya?, que han sido encuestados, o el total de la población que ha sido encuestado sobre la preferencia de los cursos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Recuerda entonces, se organiza la información en tablas con el propósito de analizar o producir nueva información importante para la toma de decisiones. Es cierto, con ese resultado nos permitirá o nos ayudará a los profesores a tomar decisiones sobre la cantidad de alumnos que no les gusta un determinado curso. ¿Sí? Entonces, estos resultados nos ayudarán a tomar decisiones de la siguiente tabla. ¿Sí? Ya que matemática está en tercer lugar, entonces yo tendré que tomar cierta decisión. De la misma forma el profesor de ciencia, y de la misma forma también el profesor de religión. ¿Sí? Muy bien, entonces es importante este capítulo, es muy importante. Continuamos. Entonces dice, después de haber organizado mis datos obtenidos de una encuesta y elaborado una tabla de conteo con los resultados, ¿qué dice? Se podrá tomar decisiones. Pero continuamos. Aquí aparece algo muy importante. Aparecen las variables estadísticas. Yo les decía, ¿no? En la primera columna hay una variable de curso favorito, a la cual estadísticamente se le llama la variable cualitativa. Y la segunda es la frecuencia absoluta, a la cual llamaremos de ahora en adelante la variable cuantitativa. Profesor, ¿qué es la variable cualitativa y qué es la variable cuantitativa? Vamos.
Entonces, primero empecemos. ¿Qué es una variable estadística? Nos dice, son las características o cualidades que poseen los individuos de una población. ¿Y cuáles son? Tenemos dos tipos de variables estadísticas, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Sí? Muy bien. Aquí observamos un gráfico. A ver, dice, el título, organización de información, que es parte de la estadística. Existen variables estadísticas, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables? La variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativa se distribuye en dos, las ordinales y las nominales. La variable cuantitativa son las variables discretas y las continuas. A ver, continuamos. Una variable cualitativa nos dice, clasifican los elementos de la muestra o población en categorías, características, atributos o cualidades. Ahora, estas no pueden ser medidas por números. Y sí es cierto, porque una variable cualitativa en este caso viene a ser, ¿qué cosa? Los cursos favoritos. Tienen cualidades, pero no se representan en números. Por ejemplo, cualidad puede ser, ¿qué curso, no? Por ejemplo, también puede ser preferencias en frutas. Por ejemplo, la naranja, el plátano, la manzana, una variable cualitativa, ¿no? Representa una cualidad, ¿sí? Muy bien. Variables cuantitativas, ¿qué nos dice? Mide de manera numérica o cuantificable el conjunto de observaciones de la muestra o población. Se expresan mediante un número y se puede realizar operaciones matemáticas con ellas. Si es cierto, en el cuadro nos decía, ¿cuántos prefieren lenguaje? 8. Esa es la variable cuantitativa, ¿ven? Son números, ¿verdad? Que representa algo. Por ejemplo, ¿cuántos prefieren matemática? 6. Esa es la variable cuantitativa, los números, ¿sí? Los resultados. Continuamos. Las cualitativas se dividen en ordinales. Los ordinales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las variables cualitativas ordinales? Son, por ejemplo, dice acá, tipo de medalla que asigna un lugar dentro de una competencia. ¿Cómo es eso? Una variable cualitativa ordinal puede ser las categorías, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto que ocupa alguien, ¿no? O también niveles de grados de estudio. Por ejemplo, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, son variables cualitativas ordinales. Seguimos. ¿Y cuáles son las variables cualitativas nominales? Por ejemplo, ¿no? Aquí no depende del orden. Aquí depende, por ejemplo, de otra característica, la marca de celular. Nosotros podemos organizar cierta información de todos los estudiantes del primer grado, qué marca de celular tiene. No depende del orden. 1, 2, 3, no depende, sino depende de la marca. Puede ser Samsung, puede ser LG, puede ser Motorola, en fin, puede ser diferentes tipos de marcas y no necesita ser ordenado. También redes sociales, podemos hacer una encuesta y determinar quiénes o qué cantidad de alumnos prefieren más el Facebook, por ejemplo, el WhatsApp, el Instagram, no lo sé. Seguimos. Así como también teníamos las variables cualitativas, ahora hablamos de las cuantitativas. Las cuantitativas se subdividen en dos, ¿no es cierto? Las discretas y las continuas. Vamos a hablar de las discretas. Las variables discretas, por ejemplo, dice acá, número de mascotas en cada familia. O sea, son números. Número de hermanos, por ejemplo. Si en el primer año de educación secundaria queremos saber, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? Puede ser
un hermano, puede ser 2 hermanos, puede ser 3 hermanos, puede ser 4 hermanos. Te das cuenta que ahí van números y son variables cuantitativas discretas. Muy bien. ¿Y las variables cuantitativas continuas a qué se refiere? También son números, pero por ejemplo acá dice estatura de los habitantes de una ciudad. ¿Qué quiere decir? Que en un determinado lugar la estatura determina una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque puede ser 1,65 m y 1,80 m, pero en el medio puede haber 1,79 m, por ejemplo, ¿ve? Entonces se ordena de esa forma, pero hay un dato en el medio siempre, ¿no? Datos intermedios existen y no son enteros necesariamente, ¿no? Listo, seguimos. Ejemplo número 2. A ver, con esto vamos a entender mejor. Dice, estas son las respuestas de los compañeros de clase a la pregunta dice, ¿cuántos hermanos tienes? Y se encontró este resultado. Y nosotros observamos y dice 1, 2, 1. ¿Cómo interpretamos este cuadro, jovencitos? A ver, hay algunos hermanos que tienen solo uno, que tienen solo dos, que tienen solo un hermano o que tienen 0 hermanos. Entonces vamos a organizar nuestra información ¿con qué? Con una tabla de conteo. Mira, ¿ve? Aquí. A ver, dice, el título es la encuesta. La primera es la variable. ¿Qué tipo de variable es esto? ¿Número de hermanos? Una variable. ¿Qué variable? Cualitativa. Y esto es una variable cuantitativa. A ver, dice, con 0 hermanos, ¿cuántos? Con un hermano, ¿cuántos? Con 2 hermanos, ¿cuántos? Con 3, ¿cuántos? Con 4. Entonces vamos a del cuadro obtenido de la parte superior, vamos a calcular. A ver, dice, ¿cuántos son con 0 hermanos? A ver, tachamos, ¿ya? 1, 2 con 0, 3 con 0, 4, otro más, 5, 6, 7 y 8. Falta 8 y 9. Entonces la frecuencia absoluta, ¿cuánto sería? 9 palitos, ¿no? ¿Sí? Que representa en valor numérico 9. Seguimos. Con un hermano, ¿cuántos son con un hermano? Le podemos poner otro palito en sentido contrario. 1, 2, 3, 4, ¿qué más sigue? 5, 6, 7, 8. A ver, vamos. 8 palitos de bebé. ¿Cuánto representa? 8 que tienen solo un hermano. Seguimos. Con 2. Le podemos poner bolita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deben ser 9 palitos y deben representar cuantitativamente 9. Muy bien. Con 3, ¿cuántos son con 3? 1. ¿Dónde está? 2. ¿Hay algo más? Ayúdenme, por favor. Debe ser 2 palitos y representa cuantitativamente 2. Con 4, los que quedan, 1 y 2. Deben representar 2 palitos y cuantitativamente 2. Muy bien, jóvenes. Ya hemos calculado la frecuencia absoluta, que viene a ser la cantidad de datos que se repite más veces, ¿no es cierto? ¿Y el total? ¿Cuánto me debe dar, jóvenes? Si sumamos 9 más 8 más 9 más 2 más 2, me debe dar 30. Y 30 representa
la cantidad de personas encuestadas o la población total encuestada. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí o difícil? Fácil, profesor. La pregunta es de acá. ¿Cuántas familias fueron encuestadas? ¿Cuántos jóvenes? A ver, ¿cuántos en total? Es la población total. Sería, muy bien, 30. Seguimos. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? A ver, del cuadro podemos observar. Tienen 0 hijos, tienen 1 hijo, tienen 2 hijos. Ah, aquí está, ¿ve? ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? ¿Y cuánto sería la respuesta? 9. 9 familias tienen 2 hijos. No, claro, 9 familias tienen 2 hijos. Continuamos. Bueno, jovencitos, una vez que hemos entendido todos estos pequeños ejemplos de esta primera parte introductoria de la estadística, no se olviden de hacer su tarea. ¿Ya? Resolver los siguientes problemas. Problema número 1, número 2, número 3. Al terminar la tarea, por favor, no se olviden de tomarle una fotografía y mandarlo al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Gracias.